Cuando empiezas como fotógrafo, filmmaker o cualquier trabajo de freelance creativo, lo normal es pensar que necesitas decir que sí a todo. Cualquier proyecto parece una oportunidad y cualquier cliente parece una puerta abierta. Y yo pensaba exactamente igual, hasta que me di cuenta de algo muy importante, y es que no todo cliente vale. Y algunos incluso pueden frenarte más que ayudarte. Hoy te voy a contar lo que me habría gustado saber con respecto a los clientes cuando empecé a trabajar de esto, para que puedas evitar errores que cuestan tiempo, dinero, ansiedad y mucha energía. Así que quédate conmigo y te lo cuento. Vale, para empezar tenemos que ir al principio del todo. Normalmente cuando empezamos no tenemos el portfolio suficiente, no tenemos los contactos suficientes y tampoco tenemos claro cuánto deberíamos cobrar. Así que normalmente aceptamos proyectos con presupuestos muy bajos, ediciones poco claras o incluso con clientes que ni siquiera ellos tienen claro qué es lo que quieren. Y todos pensamos lo mismo, que es que nos va a servir para hacer portfolio, sirve para practicar, más adelante vendrán mejores proyectos. Por supuesto todo esto tiene parte de verdad y realmente es útil. Pero hay una diferencia muy importante entre un cliente pequeño y un mal cliente, ya que incluso un cliente, por muy pequeño que sea, puede ayudarte a crecer. Pero un mal cliente lo normal es que te haga perder tiempo, motivación y energía. Pero entonces, ¿qué es un mal cliente? Pues un mal cliente no es precisamente el que menos presupuesto tiene. Y normalmente tienen una serie de características que a medida que vas avanzando en el tiempo y cogiendo experiencia, te das cuenta de que muchas son comunes a este tipo de clientes. Y ojo, que muchas veces estas cosas no se hacen con mala intención. Simplemente este tipo de clientes muchas veces no tienen la experiencia suficiente trabajando en este tipo de proyectos, por lo que realmente no entienden el proceso que todo esto lleva. Por eso es muy importante aprender a detectar este tipo de situaciones desde el principio. Y te voy a comentar las 5 red flags que yo creo que son las más comunes y que deberías detectarlas lo antes posible a la hora de trabajar con un cliente nuevo. La red flag número 1 es cuando el cliente no puede explicar exactamente qué es lo que quiere. Cuando el cliente ni siquiera sabe qué es lo que quiere o necesita, lo más probable es que este proyecto se complique a medida que vaya avanzando. Por ejemplo, cuando te dice el cliente que quiere algo moderno, pero clásico, que destaque, pero que sea sencillo, y este tipo de cosas suelen acabar con muchísimas revisiones en edición y con muchos dolores de cabeza. Otra red flag muy común es que el presupuesto no encaja con lo que te piden. Hay muchos clientes que quieren un resultado de alto nivel, una película de Shakespeare, pero no están dispuestos la mayoría de veces ni a invertir el mínimo necesario para poder llegar a algo parecido a esa expectativa que tienen. Y eso probablemente va a provocar frustración tanto por parte del cliente como por parte nuestra. Y esto precisamente no quiere decir que el cliente sea malo, simplemente que las expectativas no son realistas. La tercera red flag es cuando un cliente te viene con urgencias constantemente. El típico cliente que te viene y te dice que todo es para allá, que es para ayer de hecho, y que necesita hacer un cambio en el vídeo y que lo necesita para dentro de 5 minutos. Todo esto puede pasar por miles de factores, aunque normalmente suele ser por falta de planificación. Y esto nos acaba generando un estrés completamente innecesario, tanto a nosotros como al cliente. Otra red flag muy común es falta de confianza en tu criterio como profesional, porque muchas veces nos contratan y no confían en tus decisiones, y esto va a hacer que se compliquen mucho los procesos, especialmente cuando son trabajos que exigen mucha creatividad. Y la quinta red flag, pero no la menos importante y no la última, porque hay un montón de red flags de clientes, es que no respeten los acuerdos iniciales. Es decir, que si desde el principio hay cambios constantes en el alcance del proyecto sin ajustar presupuesto o tiempos, es una señal clara de alerta. Y por lo contrario, ¿qué pasa cuando trabajamos con buenos clientes? Un buen cliente es el que tiene claro qué es lo que quiere y cuál es el objetivo del proyecto. Es el cliente que confía en el profesional que él mismo ha contratado. Es aquel que respeta los tiempos de trabajo acordados. También un buen cliente es aquel que entiende que un buen resultado requiere de un proceso. Y cuando se alinean los astros y damos con clientes con estas características, vuelven a nosotros. Y lo más importante es que te recomiendan a otros socios o a otros clientes, ya que han quedado muy satisfechos con tu resultado. Y ahí precisamente es cuando puedes empezar a construir una red clientelar estable. Y ahora vamos a ver cómo podemos evitar estos clientes malos cuando estamos empezando. Yo creo que a todos nos ha pasado que hemos aceptado proyectos que ya desde el principio los hemos visto y hemos dicho, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? Pero hay algunos truquitos que pueden ayudarte muchísimo.
como por ejemplo definir bien el alcance del proyecto, qué incluye y qué no incluye. Es decir, definir cosas como por ejemplo el número de revisiones, los tiempos de entrega, el tipo y el formato de entrega final, la duración y los horarios del rodaje. Es decir, dejarlo todo muy bien definido. ¿Y cómo hacemos para dejar todo esto bien definido? Pues utilizando un briefing, ya que un buen briefing puede evitarnos muchísimos problemas. Y si no sabes lo que es un briefing, te lo cuento. Un briefing es un documento donde el cliente te deja reflejado todo lo que necesita para el proyecto para el que te va a contratar. Por ejemplo, si estamos hablando de un briefing de un evento, es un documento donde te van a dejar reflejado de qué va el evento, por qué se realiza el evento, qué tipo de asistentes van a venir, dónde se va a compartir ese contenido que tú vas a hacer, qué formato necesitan, qué música necesitan, qué es lo que quieren transmitir. Por ejemplo, si tienes que hacer testimonios o entrevistas a alguien, normalmente hay un apartado del briefing que es un who is who o quién es quién, que te pueden dejar una pequeña fotito de las personas a las que tienes que entrevistar y así puedes abordarles para poder hacerles las preguntas que te hayan pedido. Pues esas preguntas también se dejan definidas en el briefing, aunque normalmente en eventos a esto te suele ayudar alguien de marketing, y también, por ejemplo, si hay una escaleta, pues se suele dejar reflejada en el briefing, aunque normalmente esto es un documento aparte, pero si no es un evento muy grande o muy complicado, también se suele dejar reflejado en el briefing. Entonces es un documento que a nosotros nos ayuda como profesionales a hacer nuestro trabajo muchísimo mejor y más tranquilos, y también igual a las expectativas con respecto a lo que el cliente va a recibir. También tenemos que perder el miedo a hacer preguntas. Muchas veces los problemas vienen por asumir cosas que el cliente nunca ha dicho. Entonces, estas preguntas muchas veces te van a ayudar a completar un briefing si ves que el que te han pasado es muy escueto o falta información que para ti es importante. Preguntas claves que te pueden venir bien. Pues por ejemplo, saber dónde se va a compartir o se va a utilizar ese contenido, cuál es el objetivo de ese contenido, si es informativo, si es un contenido de venta, si es interno, si se va a compartir en redes sociales. Es decir, saber exactamente con qué objetivo vas a realizar esa pieza de contenido. También, por ejemplo, puedes preguntar referencias visuales que tengan de otros vídeos que hayan visto y que les hayan gustado, o que les hayan hecho anteriormente otros freelance. También importante preguntar cuál es el deadline de entrega. Si simplemente vas a grabar contenido y no vas a editar, normalmente se suele entregar con 48-72 horas. Pero si ya hay edición de por medio, simplemente saber cuándo necesitan el contenido y así desde incluso antes de grabar tú ya te organizas para poder llegar a tiempo y entregarlo. Y luego importante saber quién toma las decisiones. Muchos clientes te dicen vía libre, haz lo que quieras, confío en ti y tú eres el profesional y lo que hagas va a estar bien. No muchas veces ocurre esto, pero ocurre. Y también muchas otras, hay alguien de marketing que está ahí a tu lado y te dice exactamente qué es lo que quieren y cómo lo quieren. Entonces simplemente hay que dejar claro si tú simplemente eres alguien que va a hacer una función concreta o si tú tienes un poco más de carga y responsabilidad y tienes que tomar ciertas decisiones. Y luego lo más importante es aprender a decir que no, porque muchas veces decir que no a un proyecto que aunque veamos que nos haga falta, pero que tampoco es un proyecto muy loco, nos va a ayudar y nos va a dejar tiempo libre para poder decir que sí a otros proyectos que nos vengan o para poder hacer otro tipo de cosas que nos sean más útiles. Y ya para acabar voy a dejar una pequeña reflexión, y es que no se trata de conseguir más y más y más clientes, sino se trata de conseguir mejores clientes y construir relaciones profesionales sanas. Y elegir bien con quién trabajas puede suponer la diferencia de disfrutar de este trabajo que tanto amamos o de acabar quemado. Así que nada, con esto hemos terminado, espero que os haya gustado y que a alguien le ahorre esto algún dolor de cabeza o malentendido. Pero bueno, yo simplemente quería dejaros esta pequeña reflexión por aquí, ya que son cosas que a mí me han pasado y que si os las cuento igual podéis reconocerlas y evitar ciertos errores o malentendidos o discusiones con clientes a tiempo. Así que si te ha gustado este vídeo, dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte mucho más contenido como este. ¡Nos vemos!